Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo con el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Otro mes más estamos aquí con la gracia del Señor para tener este programa del Dios de cada día en este tiempo de Navidad, porque seguimos en Navidad. Me llama mucho la atención que muchas veces ya a finales de noviembre, principios de diciembre, está todo adornado de Navidad, como si estuviésemos en Navidad, pero no estamos en Adviento, nos han robado el Adviento. El otro día, pues unos días antes de Navidad, entraba una persona en la parroquia y me decía: qué triste lo tienes todo, está todo adornado de Navidad y tú aquí no has puesto nada. Y dije: porque aquí seguimos en Adviento, esto no ha llegado a la Navidad todavía. Ven a partir del 24 de Navidad, del 24 de diciembre por la tarde, y ya verás la iglesia adornada de Navidad, porque hay que tener cuidado con esto, ¿no? Aquí en Radio María se cuida mucho este tema de no poner villancicos hasta que no sea Navidad, y en Navidad ya ponemos villancicos, pero hasta entonces no. Queremos esperar con la Virgen, con San José, pues la próxima venida de Cristo Majestad al final de los tiempos, y también ese recuerdo de la venida en carne mortal de Cristo a este mundo, a nuestra tierra, en aquel 25 de diciembre. Y estos días de Navidad parecen un poco peculiares, porque claro, la octava vamos leyendo los evangelios de la infancia de Jesús, hasta que llegamos el día 1 de enero, que es Santa María Madre de Dios, Emmanuel, la circuncisión, el Dios con nosotros, esa jornada de oración por la paz. Después están los días antes de Reyes, pues que estamos muy contentos porque los Reyes y la Epifanía del Señor y tal. Pero claro, es que parece que esta última parte de la Navidad, cuando ya han pasado los Reyes, parece que ya ha pasado todo, ¿no? Y nos entran ganas de que vuelva toda la vida normal y recoger todo. Ya pues no, seguimos en Navidad. ¿Y qué podemos hacer? Porque si recordamos, el domingo próximo, siempre es así, se medita y se contempla el bautismo del Señor en el río Jordán. Algo que seguro que lo tenemos todos muy meditado, muy contemplado, pero ¿y entre medias qué hacemos? Entre Navidad, entre la Epifanía, Reyes y el próximo domingo. Pues lo que podemos hacer es meditar la vida oculta de Cristo, que es la mayor parte de su vida. Hay que pensar que según la tradición, pues Jesús vivió 33 años, de los cuales 30, según la tradición, fueron vida oculta, de los cuales pues no sabemos casi nada. Sabemos poco al principio, ¿no? Todo el tema que hemos contemplado y meditado en la Navidad, el tema de, la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento, la adoración de los pastores, de los Reyes Magos, la circuncisión, que a los 40 días Jesús fue presentado al templo, que tiene que huir a Egipto, la matanza de los inocentes, que vuelve de Egipto, que iban a ir a Belén, pero no, porque, claro, la profecía de Miqueas dice que de ti, Belén, tiene que salir el pastor que ha de conducir a Israel, pero entonces no van a Belén porque un ángel dice en sueños a José que no vayan a Belén, entonces van a Nazaret. Ahí se cumple también la profecía que dice que sea María Nazareno. Entonces, y sabemos, ¿no?, que a los 10 años Jesús va al templo y es perdido y hallado en el templo, ¿no? Ese quinto misterio del Rosario que tiene mucha enjundia, no es una niñería, no es un capricho de Jesús de voy a tocarles las narices a mis padres. No, sí tiene un significado profundo, teológico, muy fuerte, ese misterio del niño Jesús perdido y hallado en el templo, del cual hoy no me voy a detener. Y lo siguiente que sabemos ya es el momento del bautismo del Señor en el Jordán, ¿no? La vocación de los primeros discípulos, Juan Bautista llamando a la conversión, y entre medias, pues no sabemos nada, que son casi 30 años de vida de Cristo, ¿no? Suponemos cosas, ¿no?, pero no sabemos mucho. Y ahí se cumple, ¿no? Se cumple lo que en esos momentos, pues lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? La semilla tiene que caer en tierra.
bajo tierra, ¿no? Y entonces Cristo, pues así, bajo tierra, se oculta. El Verbo de Dios se oculta, ¿no? Jesús no busca las grandes cosas humanas, sino que Jesús no va por lo famoseo, sino que Jesús lo que hace es la obra oculta, el escondimiento, ¿no? Que eso nos tiene que llamar también a nosotros mucho en nuestra vida, ¿no? Estar escondidos con Cristo en Dios. Esos 30 años de vida de Cristo son también vida de salvación, son vida de redención. No es solamente la vida de Cristo importante, los milagros y los discursos, ¿no? También los 30 años previos son vida de salvación, vida de redención, y esto nos ayuda a entender una lección muy difícil que ha darnos Jesús con 30 años, ¿no? Que es eso, ¿no? Escondernos, estar ocultos, donde no se nos vea. Tantas veces pues pensamos que lo importante de nuestra vida es lo que se ve, y no. Lo importante de nuestra vida es toda la vida ofrecida a Dios. Por eso es tan importante, ¿no? Que por la mañana hagamos el ofrecimiento de obras, le ofrezcamos a Dios todo nuestro día y así vivir, que ese sea nuestro estilo de vida, ¿no? Nazaret es la gran escuela de iniciación para comprender el misterio de la redención, la escuela del Evangelio. En Nazaret se aprende a escuchar, a observar, a meditar, a entrar en el sentido profundo y misterioso de aquella vida sencilla. Se puede decir que contemplando esa vida de Nazaret junto a María y a José, se aprende a imitar a Jesús, a entrar en el misterio del corazón de Jesús, que es manso y humilde. Se suele decir que los marineros son religiosos. Yo, que mi familia desciende de Puerto de Mar, ciertamente, ¿no? Son muy religiosos. Y en el mar se siente tantas veces la cercanía de Dios, y es verdad. Pero también en el mar hay temporales, hay tempestades, ¿no? Que hacen recurrir a Dios, y la inmensidad del océano pues hace tener los ojos de que solo te puede ayudar Dios en esos momentos de dificultad. Algo parecido pasa aquí, ¿no? La mansedumbre, la humildad de Cristo no se ve solo en el gesto de mansedumbre, sino es toda su vida, ¿no? Toda su vida de humildad continuada. Y la Virgen María es la madre de esa vida oculta, de esa vida sin trascendencia, humanamente considerada en nada. María ha vivido así el misterio de la colaboración a la redención. No solo es el momento de la encarnación, de las bodas de Caná, de la cruz, ¿no? Esos 30 años también María colabora con la redención de Cristo, ¿no? ¿Y qué ha hecho María durante esos 30 años? Pues probablemente lo que hacemos tantos de nosotros, ¿no? Y de nosotras. Pues cuidar la casa, las tareas domésticas, pues es eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer cada día. Levantarnos, el ofrecimiento, el desayuno, las camas, las comidas, el atender pues a nuestros niños, a nuestros mayores, el ir a trabajar, la vida normal, la vida oculta, ¿no? Y sin embargo, en medio de toda esa vida oculta, también de María, María es madre de la Iglesia, María es reina de los apóstoles, María es colaboradora en la salvación del mundo, es la socia de la redención. Pues ahí está María, ¿no? Enseñándonos a nosotros. La vida oculta de Jesús se reduce curiosamente a muy pocos versículos, ¿no? San Lucas nos dice, primeramente, que el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Y la segunda vez dice, después de que es hallado en el templo, él bajó con ellos y se fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y los hombres. 30 años, fijaos, 30 años se recogen solamente en 3 versículos. Y muchas veces repetido, ¿no? Estos versículos que se repiten 2 veces, insistiendo en lo mismo. Pero sí que podemos hacer observaciones, ¿no? En todo esto, ¿no? Llama la atención que esos versículos que describen una primera etapa hasta los 12 años en que es perdido y hallado en el templo, y la segunda etapa, que es todavía mayor, que es hasta los 30, están precedidos por un ofrecimiento litúrgico de Jesús. El ofrecimiento litúrgico de la primera parte es la presentación del niño Jesús, y la segunda parte, a los 12 años, es donde se queda en el templo 3 días. Que esto es una cosa importante, ¿no? Es el sentido de la vida,
como una oblación, como una entrega, como una consagración a Dios mantenida. Pues vamos ahora a ver un poco, ¿no?, ese crecimiento de Jesús y a contemplar y hablar pues estas tres cosas, ¿no?, que se nos dicen. Que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. El Evangelio tiene interés en recalcarnos el crecimiento integral de Jesús, que era, pues eso, equilibrado, que era sereno, que era prudente, que era agradable, que era normal. Seguramente como tantos crecimientos nuestros, ¿no?, el crecimiento de nosotros. Crecía en sabiduría, es decir, en ciencia experimental, la experiencia humana directa, sentida, tal como lo hace toda alma humana, que opera sobre los datos de los sentidos. Es un nuevo modo de saber. Las cosas van impresionando sus sentidos y por la ciencia experimental aprende muchas cosas que ya había conocido por el conocimiento divino. Es ese conocimiento humano infuso que procedía de la visión beatífica, distinto del conocimiento experimental, ¿no? Como cuando uno sabe lo que es el trabajo, pero ahora tiene que experimentar el trabajo personalmente, ¿no? Cuando uno pues piensa que es ir a trabajar, estar con la gente, atender o trabajar en una obra como albañil, sí, uno sabe lo que es eso, pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo, ¿no? Pues eso es lo que hace Jesús, ¿no?, ese trabajo personal. No hay un conocimiento sustancial nuevo, ¿no?, sino que es la experiencia de ese conocimiento por parte de Cristo. Esto es un misterio para nosotros, ¿no? ¿Cómo aprendía Jesús? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se une esa visión de Dios, de la visión beatífica de ver a Dios, con un conocimiento de hombre en su nivel intelectual de las cosas? No tenemos punto de referencia, pero tenemos que admitir el testimonio de la Escritura y no apoyarnos en teorías pues puramente que se lo cubran, ¿no?, y que calientan la cabeza y enfrían el corazón. El Evangelio nos dice claramente que Jesús aprendía. Si decía eso, es pues que aprendía de verdad, ¿no? No lo decía cómo. No hacía como que aprendía. Bueno, y Jesús, para que la gente estuviese contenta, pues no sabía caminar, pero se caía para que los padres le ayudasen. O no, Jesús iba al colegio, pero ya lo sabía todo, pero entonces se hacía el tonto. No. El Evangelio dice que Jesús crecía en sabiduría, con lo cual, si crecía en sabiduría, es que algo tenía que aprender. Después nos dice también el Evangelio que Jesús crecía en estatura. Claro, él, como es verdaderamente hombre, ¿no?, decía Santa Teresa de Jesús, la sacratísima humanidad del Señor. Al ser plenamente hombre, pues es una humanidad verdadera que se va desarrollando con hermosura, vigor y agilidad creciente. Entonces Jesús asume las leyes del crecimiento de la naturaleza humana. Es verdaderamente un hombre. Me formaste un cuerpo, dice el Salmo 45, un cuerpo para el más bello de los hombres, que se iba desarrollando, que se iba creciendo. Pues desde ese momento en que Jesús está en el vientre de su María, ¿no?, de su madre María, la bienaventurada Virgen, hasta el momento en que Jesús nace en ese éxtasis de amor, en Navidad, claro, Jesús va creciendo pues como crecimos todos, ¿no? Ese Jesús pues va haciéndose más grande, empieza a caminar, Jesús le sale, pues yo qué sé, el pelo, le salen los dientes, se le caen los dientes, cualquier cosa pues que hemos vivido también nosotros en nuestra vida normal. Y después dice que crecía en gracia, en encanto, en trascendencia, transparencia de la divinidad ante Dios y ante los hombres. Jesús no crece en santidad habitual, ni en su unión hipostática, ¿no? Cada vez está más unido al Padre y al Espíritu Santo. Pues no, porque es una vinculación que ya existía y no se puede, no hay ni menor y mayor o menor, ¿no? Sino que es totalmente plena en todos los momentos, ¿no? Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, con la naturaleza divina, ¿no?, que asume Jesús en la encarnación. Pero la continuidad del ejercicio y de los actos son buenos y santos cada día, y de los méritos que va realizando. Podemos decir en este sentido que el Padre aumenta cada vez más su complacencia sobre Jesús, porque cada vez pues hace más acciones que son santas.
¿no? Pues cuando un padre se enorgullece, cuando ve pues que su hijo crece, que su hijo es responsable, que su hijo estudia, que su hijo hace lo que tiene que hacer, pues un padre pues crece, ¿no? En esa, podemos decir, esa complacencia en su hijo, ¿no? Pues es lo que hace Jesús y el Padre, ¿no? En ese crecer en gracia. Jesús aprendió también lo que es la debilidad humana. Jesús se cansaba, Jesús se fatigaba, Jesús tenía hambre, Jesús sintió la incomprensión, seguramente la enfermedad, alguna vez se caería, se haría una herida, se pondría malo, tendría fiebre, no sé si cogería un catarro, ¿no? Algo le sentaría mal de la comida, ¿no? Jesús es plenamente humano. Aprendió la comprensión de toda la fuerza de esa palabra, ¿no? Lo que dice San Pablo, lo que dice la carta a los Hebreos, tenemos a uno que puede compadecerse, porque él ha vivido como nosotros, ¿no? Nos dice también la carta a los Hebreos que experimentó lo que cuesta la obediencia, aprendió, sufriendo, a obedecer. Pues vamos ahora, ¿no?, a tener un descanso musical, un momentillo, pues cantando un villancico, porque seguimos aquí en Navidad. Belén es la casa del pan donde Dios fue a nacer en un pobre portal. Belén es la historia de amor, el silencio de Dios, la palabra que habló. Belén, la pequeña ciudad que el profeta anunció, es la tierra de paz. Belén es el pobre portal, la palabra que habló, es la tierra de paz. Es Navidad y en la noche ha nacido el Hijo de Dios para el mundo salvar. Es Navidad y en el cielo una estrella al mundo proclama, es posible la paz. Es Navidad, con María y José al Dios niño adoremos. Es Navidad en Belén de Judá. Pues efectivamente, queridos amigos de Radio María, seguimos en Navidad. Seguimos en Navidad y queremos seguir contemplando este misterio de Jesucristo, el Verbo escondido, y no tanto fijándonos en su vida de Belén, sino sobre todo en su vida de Nazaret, cómo iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Y también, pues me gustaría terminar este día poniendo nuestra mirada a la Virgen María, ¿no?, que tiene esa misión junto con San José, la misión de ser educadores de Jesús. San José tenía esa duda, ¿no? Las dudas de San José sabemos que no eran por el origen del niño, sino que eran por su papel en la obra de la redención que tenía que hacer él en todo esto. Y el ángel dice, le pondrás por nombre Jesús, como dice el Evangelio y como es en el ritual judío. ¿Quién puede educar al que viene a ser servido, sino ella misma, que es la esclava del Señor y la servidora? Sin duda, Jesús tiene un buen ejemplo en María, en San José. María fue preparada desde su concepción como inmaculada, no sólo para la generación física del Hijo de Dios, sino también para la formación y la educación de este niño. María, que fue formando el corazón de San José, fue formando también el corazón de Jesús. Es la función como verdadera madre. Tiene que ser una persona en el orden de la gracia, digna de educar al Hijo de Dios en todas las virtudes. La acción del Espíritu Santo actúa sobre María en todo su ser por la plenitud de la gracia que espiritualiza su cuerpo mismo. Esta acción no separa el alma del cuerpo, sino que tiende a elevar el ser entero que se hace cada vez más espiritual, se hace más ordenado, más limpio. Actuando en ella, la prepara para transmitir lo que llamamos programa genético, un programa temperamental
que le da al comunicarle esa naturaleza digna del que es manso y humilde de corazón, de Jesucristo. Tiene como fundamento un temperamento manso y humilde, equilibrado, temperamentado como fue el de María, también su madre. Sin duda que la gente diría de Jesús como de nadie, ¿cómo se parece a su madre? Pero no era solo por la semejanza física, sino también por esa riqueza que María transmitió a Jesús con su amor virginal puesto en él. Ella tiene que enseñarle a Jesús a todo, porque él se ha hecho hombre de verdad. Jesús aprende a andar, no es que supiese andar y disimulaba y se hacía el tonto, ¿no? Como que caía, ¿no? Eso es una herejía, es el docetismo, ¿no? Que es como una humanidad aparente. Jesús hacía que no sabía para que todos quedasen contentos, no. Jesús de verdad no sabía, y María, como madre, le enseñó a dar los primeros pasos, le enseñó a andar, ¿no? Y seguro que San José también. María enseñó a hablar, al que es la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra de Dios que no hablaba en Belén, María, San José le van enseñando a decir las primeras palabras, y sintieron la alegría de escuchar sus primeras palabras al Hijo de Dios. Y Jesús pronunciaba las palabras con la pronunciación de su madre, ¿no? Con ese estilo de su madre, ¿no? Con ese tonillo, con los mismos giros. Aprendió el arameo con los matices lingüísticos pues, que tenían sus padres, María y José. Y eso es el crecimiento exterior. Pues aquí que en Radio María tenemos mucha riqueza de mucha gente diferente de España, pues se nos nota, ¿no? Muchas veces al hablar. A veces me dicen cómo se nota que eres asturiano al hablar, o que eres de la parte de la cuenca, ¿no? Pues claro, pues los giros de escuchar, pues Jesús también los tenía, de escuchárselos a María y a San José. También María le enseñó a rezar. Le ponía en esa postura de oración y pronunciaba los salmos que él repetía, y le enseñó a amar como una madre enseña a amar con el contacto de su propio corazón. Aprendió a amar con el corazón humano, aprendió la misericordia, aprendió la sensibilidad humana, la compasión sensible, es decir, el componente humano de la misericordia, esa bondad tierna que arranca de una conmoción del corazón. María le enseña, con su comportamiento materno, ese corazón de madre con el que lo envuelve, con el que le hace una enseñanza digna del Hijo de Dios. Es donde se ve la grandeza de María. Este crecimiento de Jesús se realiza bajo los ojos de María, bajo esa mirada atenta, ¿no? Ella es testigo y va viendo, y se le va revelando cada vez más su encanto, y ella pues se llenaba de satisfacción, ¿no? Jesús al crecer no va siendo menos hijo de María, sino que va creciendo con esa vinculación filial, con esas características que lleva consigo el desarrollo humano de los hijos. Su cariño hacia ella es inmenso y lo demuestra, pero es un cariño que va tomando las características de su adolescencia, de su edad mayor, va comprendiendo mejor sus virtudes, su personalidad, su carácter, lo que ella es. Por eso la vida de Nazaret podemos concebir como una vida, pues eso, ¿no? De familia, de comunión, de caridad, de amor, de obediencia fiel al trabajo. Es la vida de Jesús, ¿no? Pues hermanos de Radio María, queridos amigos, este tiempo se nos va. Ha sido un gustazo estar con vosotros durante este tiempo contemplando un poco la vida oculta del Señor. Que de verdad este tiempo, hasta lo meditemos siempre, ¿no? Pero sobre todo estos días hasta que llegue el bautismo, pues vayamos profundizando en este misterio del ocultamiento del Señor. Y así también, pues nosotros nos ofrezcamos con Él al Padre y nos unamos a cada Eucaristía como hacemos aquí en Radio María. A primera hora de la mañana hace el ofrecimiento de obras con y por la Iglesia. Nos unamos cada vez más a Cristo. Os doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, su castísimo esposo, Padre del Señor, rogad por nosotros. Hasta el mes que viene, si Dios quiere, y os dejo en las ondas de la mejor radio, que es Radio María. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día.
Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo con el Padre Luis José Fernández.